Hola, muy buenas a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo encuentro. El día de hoy vamos a hacer una introducción a la terapia cognitivo-conductual infanto-juvenil. Así que empecemos. Introducción. El campo de la terapia cognitivo-conductual, o también conocido como TCC, infanto-juvenil, puede de algún modo considerarse un campo de vacancia dentro de los espacios de formación formal, por varios motivos. Por un lado, las TCCs todavía presentan algún grado de resistencia a su ingreso a los espacios de formación de grado en nuestra región, todavía impregnada de la antigua hegemonía de la psicología psicoanalítica. Además de ello, la psicología infanto-juvenil, desde el punto de vista de sus modelos de intervención, sus teorías y técnicas, siempre representó una dificultad en sí misma, más allá de la especialidad del abordaje cognitivo-conductual. Esta dificultad se expresa en el hecho de que las principales líneas de intervención se basan en una buena medida en un modelo del cliente, usuario, beneficiario, titular de derechos, en general joven, adulto y verbal, lo que solemos llamar terapia convencional, por lo que abundan las traducciones al campo de la niñez de modelos pensados originalmente para adultos jóvenes. En este sentido, en mi opinión, por momentos las TCCs no han logrado escapar a esta dificultad que sin embargo no debemos considerar intraspasable. Desde nuestra perspectiva también interesa destacar otro riesgo, el ímpetu por el estudio y presentación de investigaciones, ratificaciones y evidencia a veces dificulta la producción de materiales que aborden las cuestiones más básicas y técnicas de la intervención, es decir, saber hacer. Sobreabundan las citas y referencias a investigaciones, papers y resúmenes de ratificaciones de las más variadas áreas de las incumbencias de la TCC, pero no así los trabajos sobre la organización e instrumentación del abordaje. Creo que en la actualidad, o en nuestra actualidad sociohistórica, el desafío es trabajar para alcanzar esas herramientas y dar respuesta práctica a los problemas actuales que presenta la infancia y la adolescencia, sobre todo en los casos en donde se alejan significativamente de la aplicación del modelo convencional de terapia originalmente pensada para jóvenes adultos. El autismo es quizás uno de los ejemplos más paradigmáticos, pero los actuales problemas de comportamiento en niños pequeños también presentan un desafío técnico clínico de envergadura. Y de edades cortas, con la mayoría de los casos, lo es. Por eso, nuestro interés es enfocarnos en la especificidad de la TCC infanto-juvenil y en particular desde el punto de vista de las cuestiones técnicas de su abordaje. Con este punto de vista encaramos algunos de los temas que ya forman parte de la agenda de la clínica infanto-juvenil desde un abordaje cognitivo-conductual en el cual esperamos poder aportar consideraciones y aportes basados en nuestra experiencia tanto en la práctica profesional como académica. Esta situación conlleva en la práctica una demanda asistencial cada vez más insuficiente, cubierta por los profesionales y cada vez más necesaria de atender. Esta demanda entendemos que no es teórica, sino predominantemente técnica y práctica. Es decir, dar solución a los problemas que presenta la clínica infanto-juvenil en la actualidad. La oferta de capacitación que acercamos intenta centrarse en estos temas, no una aplicación del modelo adulto joven a la población juvenil. Es importante que los abordajes juveniles no se fagociten en meras variaciones de detalles de la terapia convencional. Es decir, debemos procurar entender la especificidad de este campo que en lo personal preferimos llamar el de la infancia y la adolescencia. Debemos trabajar en desarrollar el campo como un verdadero campo de producción de conocimientos técnicos y de dispositivos, además de la teoría. Para esto es el curso y los videos que vamos a subir. Empecemos con la terapia cognitivo-conductual en niños y adolescentes. Es fundamental tener en cuenta que el nivel de desarrollo para obtener resultados en el trabajo conductual con niños es un aspecto distintivo de la clínica infanto-juvenil.
lo cognitivo, lo comportamental, no pueden abstraerse del desarrollo y de esas estructuras cognitivas y su relación permanente y total con el comportamiento y el entorno social. Llegar a desconocer esto es desconocer todo el campo de problemas, sobre todo en los niños de corta edad. Por supuesto, también habrá que considerar en particular la variable familiar de un modo particular en este campo, no solo en el sentido de colaboración y responsabilidad legal, ni tampoco desde el campo tradicional de las problemáticas familiares respecto de las cuales el niño puede considerarse efecto. Más allá de los temas clásicos de la colaboración y compromiso familiar y sus relaciones, los familiares representan una variable fundamental del tratamiento, ya que el tratamiento no puede considerarse, y mucho menos en edades cortas, en los límites estrechos de la consulta y el dispositivo del consultorio o gabinete. El abordaje tiene que proyectarse a los contextos y entornos reales del niño como variable funcional fuertemente determinante. Es decir, uno de los desafíos de la TCC es esta proyección de los contextos reales. Por ello, aunque eventualmente vamos a usar como sinónimos TCC y abordaje CC, preferimos en esta última denominación abarcar un enfoque más integral y realista. Insistimos en particular, para este segmento etario, los contextos cotidianos y entornos reales van a ser un elemento fundamental a tener en cuenta en la formulación de caso y también en la organización e instrumentación de un abordaje efectivo y exitoso. Otro tanto ocurre con las habilidades del terapeuta. Deben estar especialmente calificadas para trabajar con esta etapa etaria en particular. No es una mera aplicación de criterios y técnicas ratificadas, sino que implica un verdadero entrenamiento y desarrollo de habilidades y competencias en la persona del terapeuta, ya habilidades suficientes para formular, diseñar e instrumentar una estrategia. Coincidimos con el modelo actual que posiciona la clínica en un enfoque centrado en la persona de un lado, de un modo fuertemente transdiagnóstico, en toda su complejidad, y del otro lado el estilo personal del terapeuta, es decir, de la persona del terapeuta y de sus propias competencias. Pero no solo esto, la terapia cognitiva se basa en gran medida en la teoría del aprendizaje social y utiliza una combinación de variadas técnicas. La teoría del aprendizaje social, de Bandura, se basa en la suposición de que el entorno, las disposiciones personales y el comportamiento situacional de una persona se determinan mutuamente y de que la conducta es un fenómeno dinámico y en constante evolución. Que los contextos influyen en la conducta y la conducta a su vez deforma en los contextos es algo que se viene trabajando mucho. En ocasiones son los contextos los que ejercen una mayor influencia sobre la conducta de la persona y otras veces son las preferencias, las disposiciones y las características personales las que determinan la conducta. La teoría del aprendizaje social anima explícita e implícitamente a los profesionales a examinar la influencia mutua y dinámica que se da tanto entre el individuo y el contexto en el que manifiesta su conducta, y además de examinar la forma en que la conducta subsiguiente influye en esas circunstancias presentes. La terapia cognitiva sostiene que hay 5 elementos interrelacionados que deben tenerse en cuenta en una conceptualización de las dificultades psicológicas humanas. Es el contexto interpersonal y ambiental, la fisiología, las emociones, la conducta y la cognición del individuo. Todos estos factores diferenciados interaccionan unos con otros dando lugar a esto que conocemos como un sistema dinámico y complejo. Entonces, los síntomas cognitivos, los síntomas conductuales, los síntomas emocionales, los síntomas fisiológicos se van a presentar en un contexto interpersonal y ambiental. De este modo, el modelo incorpora explícitamente los aspectos relacionados con los contextos sistémicos, interpersonales y culturales que son de una importancia fundamental en la psicoterapia infantil. Los síntomas no aparecen de la nada y los profesionales deben tener en cuenta las circunstancias particulares de cada niño a la hora de realizar una evaluación y organizar un abordaje, intervención o tratamiento. Si bien los terapeutas cognitivos intervienen en un nivel cognitivo-conductual para influir en los patrones del pensamiento, conducta, emoción y reacción corporal, no pueden dejar de tener en cuenta jamás el contexto.
Los síntomas de los niños deben considerarse dentro del contexto de las circunstancias ambientales y las disposiciones personales que originan, exacerban y mantienen el malestar. Esto, insistimos, no quiere decir psicologizar, sino trabajar funcionalmente con la aptitud de variables en la evaluación, en el diseño y en la instrumentación de las intervenciones. La forma en que los niños interpretan sus experiencias determina profundamente su funcionamiento emocional. No debemos desconocer esas circunstancias entonces para comprender de una manera más integral al chico. Su punto de vista debe ser un foco de atención fundamental en el tratamiento. El modo en que los niños construyen paquetes mentales sobre sí mismos, sobre sus relaciones con otras personas, sobre sus experiencias y sobre su futuro, influye en sus reacciones emocionales. Los niños no reciben ni responden pasivamente a los estímulos ambientales. En lugar de eso, elaboran activamente la información, seleccionando, codificando y explicando las cosas que les suceden, así a mismos y a los demás. Este sistema de procesamiento de la información tiene una organización jerárquica fomentada por productos, operaciones y estructuras cognitivas. Los pensamientos o pensamientos automáticos son productos cognitivos de este modelo. O sea, son pensamientos o imágenes que forman parte del flujo de la conciencia, que varían en función de la situación y pasan por las mentes de las personas cuando se da un cambio en su estado de ánimo. Si bien ya sostuvimos los límites que implica la extensión de conceptos de la TCC de adultos a la clínica con niños, no es razonable negar su lugar cuando están presentes, porque por ello no negamos el lugar que corresponda a los pensamientos y las creencias. Los pensamientos automáticos han sido objeto de una gran atención bibliográfica sobre la terapia cognitiva. Sin embargo, son solo uno de los elementos del modelo cognitivo junto a las distorsiones cognitivas y las creencias básicas. Las distorsiones cognitivas son manifestaciones de procesos cognitivos. Transforma la información que lleva del exterior consiguiendo que los esquemas cognitivos permanezcan intactos. Las distorsiones cognitivas provocan procesos de asimilación y mantienen la homeostasis. Así, el esquema cognitivo permanece intacto, manteniéndose gracias al proceso de distorsión. Tenemos que dar su justa importancia en todo proceso terapéutico, tanto a los procesos de cambio como a los procesos de mantenimiento de los patrones desarrollados. Unos y otros descansan en la experiencia, y allí es donde actúa el proceso terapéutico, en la experiencia como denominador común de estas dos fuerzas, el cambio y el mantenimiento de patrones. No hay una sin la otra. Los esquemas cognitivos son estructuras nucleares de significado que dirigen la atención, la codificación y el recuerdo. Los esquemas dirigen las operaciones y los productos cognitivos. Estas estructuras cognitivas reflejan las creencias más básicas de cada individuo. El material de los esquemas es relativamente inaccesible y permanece oculto hasta que es activado por un estresor. En la teoría cognitiva, los esquemas pueden ser un factor de vulnerabilidad que predisponga a los niños a un malestar emocional. Un estilo pesimista de atribución puede ser considerado como una disposición a la depresión infantil, por ejemplo. Ahora bien, es preciso recordar que estos esquemas se desarrollan justamente en las edades tempranas, se van reforzando a lo largo del desarrollo y se consolidan en la adolescencia. En edades tempranas el material esquemático puede ser codificado a nivel preverbal, por lo que los pueden contener imágenes no verbales además de material verbal. Los esquemas de los niños suelen estar no tan consolidados como los de los adultos. Por ejemplo, puede sostenerse que un estilo atribucional pesimista ya está desarrollado alrededor de los 9 años de edad, aunque los efectos perjudiciales de este estilo pueden no emerger hasta varios años después. La disposición cognitiva es más significativa en niños de mayor edad. Este es otro factor para estimular el trabajo en edades tempranas. En general, estos principios de terapia cognitiva han sido ampliamente investigados y cuentan con una sólida base teórica. De este modo, la teoría cognitiva facilita un punto de partida sólido para el trabajo con niños y proporciona al profesional intervenciones técnicamente sólidas. Permite estudiar los sistemas de procesamiento de información del niño con el fin de identificar sus pensamientos automáticos y sus esquemas cognitivos, intentando determinar su relación con la activación de las emociones negativas, por dar un ejemplo.
Si comprendemos la teoría y los procesos y las estrategias de intervención cognitivas, podemos adquirir los conocimientos básicos y las habilidades necesarias para llevar a cabo una terapia cognitiva eficaz con niños. Aunque la terapia cognitiva debe adaptarse a las características únicas del niño, hay algunos principios básicos establecidos por el trabajo con adultos que pueden aplicarse a su tratamiento. Por ejemplo, el empirismo colaborativo y el descubrimiento guiado son útiles con niños. La concepción de la estructura de las sesiones también puede aplicarse con flexibilidad a los niños. Del mismo modo, el establecimiento de una agenda y la elicitación de retroalimentación son principios fundamentales que sirven también de guía en la terapia cognitiva con niños. Las tareas para casa, con toda su complejidad y dificultad de instrumentación, son un elemento central de las terapias cognitivos conductuales que permiten a los niños aplicar habilidades a contextos reales. La terapia cognitiva con niños se centra en los problemas, es activa y orientada a objetivos, al igual que con los adultos. Todos estos son elementos comunes entre la TCC aplicada a adultos jóvenes, a niños y adolescentes. Pero al mismo tiempo, la terapia cognitiva con niños difiere de la terapia cognitiva con adultos. En primer lugar, los niños no siempre acuden a la terapia por voluntad propia, aunque no debemos tomar esto como norma. Muchos chicos lo hacen y muchos piden una terapia. Pero lo cierto es también que muchas veces suelen ser llevados a tratamiento por sus cuidadores debido a problemas que pueden o no admitir. En ambos casos, el abordaje de un problema es un derecho que debemos responder de manera adecuada, es decir, debemos trabajar en un caso y en el otro. La experiencia clínica sugiere que lo más frecuente es que los niños sean derivados a terapia por dificultades psicológicas que generan algún problema en sus sistemas, como puede ser la familia o la escuela. Los niños raramente deciden el comienzo del tratamiento y tampoco suelen tener la oportunidad de decidir cuándo termina. Esto no implica desoír a los chicos y no tomar en cuenta su opinión sobre estos aspectos, sino al contrario, es fundamental. En algunos casos, niños que disfrutan con la terapia, pero son sus padres los que, por motivos varios, ponen fin al tratamiento. En otros casos intentarán evitar el proceso terapéutico, pero serán llevados por adultos y a veces por factores externos a los padres, como por ejemplo medidas administrativas de protección o sentencias judiciales o exigencias de la escuela. Los niños no controlan mucho de estos aspectos. No obstante, muchos chicos disfrutan la terapia y tener la oportunidad de hablar de sus pensamientos y emociones con un adulto que no es la escuela ni los padres, pero no siempre. Para otros chicos, la experiencia de ir a terapia puede hablar con un adulto que ocupa una posición de autoridad le va a despertar una ansiedad considerable. En este contexto, no es sorprendente que los niños manifiesten a menudo una sensación realista de falta de control. Esto hace necesario trabajar insistentemente en la implementación del niño como proceso de tratamiento en la mejora de su motivación por recibir tratamiento. La terapia cognitiva con niños suele basarse en un enfoque experiencial centrado en el aquí y ahora. Como los niños están orientados a la acción, están predispuestos por naturaleza a aprender haciendo. Conectar habilidades de afrontamiento a acciones concretas suele ayudar a los niños a prestar atención, a recordar y a ejecutar la conducta deseada. Además, la acción da vitalidad a la terapia y la motivación de los niños mejora cuando se divierten. El doctor Lovaas solía mencionar en el tratamiento conductual del autismo preescolar que el aprendizaje y la felicidad tienen que ir juntos. La motivación es un ingrediente fundamental en esta clínica que interpela las habilidades del terapeuta. Lovaas, para dar un ejemplo, planteaba entre las habilidades del terapeuta la de ser actorazo, la inventiva, la creatividad, pero también la capacidad de trabajo y de lograr el trabajo en los chicos, es decir, que el juego sea productivo y no meramente recreativo. Los niños forman parte de sistemas, como decíamos, como lo son la familia y las escuelas. El foco de atención de la TCC, o sea, la terapia cognitivo-conductual, se centra en el tratamiento de los niños dentro de su propio entorno natural, ya sea la familia, la escuela o grupo de iguales. Según esto, los terapeutas deben tener en cuenta los complejos aspectos sistémicos que rodean los problemas de los niños y diseñar planes de tratamiento que los tengan en cuenta.
Cuando no tienen en cuenta estos aspectos sistémicos, los terapeutas van a ciegas. Nuevamente, Loaz inicia una verdadera revolución en el tratamiento del autismo cuando plantea que el abordaje debe salir de las instituciones y los consultorios a las casas, las escuelas y los lugares que conforman la cotidianidad de un niño y son condiciones de desarrollo. La psicología cognitivo-conductual no puede desconocer la dimensión ocupacional que injustamente la historia le amputara a la psicología clínica. Los hábitos, rutinas y contextos cotidianos, sobre todo en niños, ocupan un lugar central en los procesos de mantenimiento y de cambio y obviamente en el proceso terapéutico de esas edades. Los sistemas a los que los niños pertenecen pueden reforzar o extinguir habilidades de afrontamiento adaptativas. Es fundamental implicar a la familia y colaborar con la escuela para implementar, mantener y generar logros terapéuticos. Esto es un trabajo en sí mismo, en la mayoría de los casos indispensable. Desconocerlo es perdernos de vista de un recurso importante y determinante. Los niños tienen capacidades, limitaciones, preferencias e intereses diferentes a los de los adultos. Sentarse en una silla frente a otra persona para hablar de problemas psicológicos puede resultarle algo extraño o inquietante para un niño, aunque no siempre sea así. Por eso, dado que la terapia cognitiva históricamente se apoya frecuentemente en habilidades verbales y cognitivas, es imprescindible tener en cuenta la edad del niño para evaluar esta posibilidad, así como habilidades cognitivos sociales y adaptar el nivel de intervención a la edad y a las capacidades correspondientes a nivel de desarrollo del niño. Esto debe ser siempre. Es preciso que el dispositivo se adapte a las necesidades del niño y no al revés. Esa es nuestra intención con lo que estamos trabajando en este y el próximo encuentro. Los niños más pequeños suelen sacar mayor partido de las técnicas cognitivas sencillas como las autoinstrucciones y de las intervenciones conductuales, mientras que los adolescentes pueden sacar provecho de técnicas más sofisticadas que requieren cierto análisis racional. Tampoco corresponde generalizar. La edad es importante, pero no es un indicador de por sí mismo fiable. Por lo tanto, debemos tener también en cuenta diversas variables cognitivos sociales como es el lenguaje, la capacidad para tomar perspectiva, la capacidad de razonamiento, las habilidades de regulación verbal, por ejemplo. Cuando las exigencias de las tareas terapéuticas excedan las capacidades cognitivos sociales de los niños, estos pueden parecernos equivocadamente resistentes, evitativos e incluso incompetentes. Los niños son psicólogos intuitivos, potencialmente sofisticados, aunque falibles, que aprenden y utilizan principios psicológicos para entender la conducta social, para regular su propia conducta y para dominar y controlar sus entornos. Las tareas terapéuticas sencillas y significativas que tienen en cuenta los aspectos relacionados con el desarrollo pueden hacer que incluso los niños más pequeños se impliquen con éxito en esta terapia cognitivo-conductual. Por ejemplo, los niños más pequeños entienden con facilidad las historietas que tienen globos de pensamiento. De este modo, las variables cognitivos sociales determinan los procedimientos cognitivos conductuales que se aplican y cómo y cuándo se aplican. Por su parte, la competencia lingüística determina hasta qué punto un niño puede beneficiarse de una intervención verbal directa. En los niños con poca capacidad verbal están indicadas las tareas que tienen poco contenido verbal, como el trabajo con dibujos, con marionetas, con juguetes, con juegos o con manualidades. La lectura y los cuentos pueden ser formas de mejorar la sofisticación verbal de estos niños. Y por otro lado, las películas, la música, los programas de televisión son medios que pueden facilitar la introducción de contenidos verbales. La adaptación de las tareas a la competencia lingüística de los niños es sin duda un desafío fundamental para el profesional. Varios autores han señalado una serie de variables y tareas relacionadas con el desarrollo que los terapeutas cognitivos deben tener en cuenta. Para determinar si la conducta de un niño es problemática, es necesario conocer los requisitos que plantea cada tarea en cada etapa de la vida y las particularidades condiciones del caso. Cuando la conducta de los niños se desvía de manera significativa de aquello que correspondería esperar,
considerando integralmente el caso, los profesionales colaboran y trabajan en esto con los cambios que está necesitando. Este análisis cambia radicalmente, obviamente, caso a caso, siempre intentando una forma de trabajo con los niños en las que ellos jueguen y se diviertan, pero atendiendo a sus intereses, asegurar el trabajo que sea productivo y que los progresos y cambios aparezcan. Aunque muchas de las dificultades psicológicas a las que los niños se enfrentan son dolorosas y estresantes para ellos, los temas más incómodos pueden tratarse de un modo imaginativo, creativo y que se promueva la participación. Cuando más se implican y más participan los niños en la terapia, menor es la sensación de que sea un trabajo. El refuerzo explícito es un aspecto fundamental del trabajo con niños. Se refuerza a los niños para recoger sus juguetes en la sala de juegos, para acabar sus deberes, por compartir sus pensamientos y sentimientos y por cosas similares. Las recompensas transmiten expectativas y cumplen las funciones de motivar, de centrar la atención y de facilitar la retención. Por así decirlo, de un modo fácil y sencillo, las recompensas hacen que los niños se impliquen y dirijan su atención hacia lo que se considera socialmente importante, y esto le enseña mucho en el comportamiento social. Cada chico es diferente y cada chico nos va a decir y nos va a mostrar por dónde empezar y qué ritmo seguir. Por eso el primer paso que debemos dar cuando trabajamos con niños es organizar el caso. La conceptualización de caso facilita la tarea del terapeuta a la hora de adoptar las técnicas a las circunstancias de cada pequeño. Determina la elección de técnicas a aplicar, el ritmo que seguirá en esa aplicación, el modo en que se implementarán y la forma en que se van a evaluar los progresos. Cada caso es diferente. La tarea es definir un marco conceptual general que deje margen a la flexibilidad. Muchos terapeutas tienen y trabajan con una bolsa de trucos y menosprecian la formulación de caso como un ejercicio abstracto, y sin embargo es una herramienta que no puede faltar nunca. La conceptualización del caso, como ya lo hemos trabajado en otros encuentros en el canal, es lo que le dice al terapeuta cómo y cuándo debe utilizar estas herramientas. La formulación de caso es un proceso dinámico y fluido de elaboración de hipótesis y verificación. A lo largo del tratamiento debemos revisar y refinar continuamente la imagen que tenemos del niño. Las mejores conceptualizaciones suelen ser las más sencillas. Animamos a que sean tan sencillas como pueda serlo. En el campo terapéutico siempre tendremos y tenderemos hacia la sencillez, ya que lo dificultoso aumenta el porcentaje de fracaso y error. Debemos trabajar más hasta lograr un modelo sencillo adaptado al caso, no por eso menos eficaz, sino todo lo contrario. El trabajo debe ser sencillo para el terapeuta, para el chico y para su entorno familiar, por caso. Nuestro compromiso es trabajar para lograr un dispositivo sencillo. La sencillez aumenta la colaboración y la preferencia, y con eso también la probabilidad de éxito y la eficacia. En segundo lugar, una actitud abierta. En lugar de mantener una actitud cerrada, adoptando una sola perspectiva, debemos preguntarnos continuamente qué otra interpretación podríamos hacer de estos datos que estamos obteniendo. Por otro lado, debemos mantener las explicaciones que se confirman a partir de datos que obtenemos del cliente y estar preparados para descartar las hipótesis que no lo confirman. La colaboración con el cliente facilita la conceptualización del caso. Compartir la conceptualización con los niños y sus familias puede ser una buena forma de obtener una caja de resonancia. Sus reacciones a la formulación nos proporcionan datos que son útiles. La planificación del tratamiento orienta y especifica el camino de la práctica clínica, detalla el orden y el momento en que deben realizarse las diversas intervenciones, dirige estrategias de intervención, predice los obstáculos que pueden aparecer en el tratamiento, ofrece un camino para superar estos dilemas terapéuticos y permite superar escollos cuando el tratamiento es infructuoso. Quizás sea el primer paso que debemos atender. Muy a menudo se observan abordajes donde este paso no se realiza y se inicia una intervención sin un análisis previo y permanente, heredando lo peor del modelo tradicional de intervención terapéutica pobremente estructurado. Un abordaje conductual no es meramente la aplicación de programas y técnicas, es antes que nada la organización del trabajo y de criterios de intervención como una
condición sine qua non. Esto es lo primero, lo que hace que el abordaje pueda cumplir una triple condición: ser razonable, realista y realizable. A esto se suma la comprensión de la técnica o el programa adecuado y su correcta instrumentación. Es de lamentar que los paquetes de tratamiento sean muchas veces ingredientes en búsqueda de una receta. Por ejemplo, en el tratamiento de un niño agresivo puede estar indicado recurrir a métodos de autocontrol y autoinstruccionales. La conceptualización del caso no solo indicará al terapeuta qué técnicas debe utilizar en cada momento, sino que también le orientará en el proceso de adaptar estas técnicas al tratamiento de ese niño en particular. Si el niño muestra un pensamiento bastante concreto, podrá recurrir a una ayuda visual, como un termómetro de la ira. Si utiliza más el pensamiento abstracto, podrá utilizar una escala tradicional de puntuación. La conceptualización del caso también debería determinar materiales psicoeducacionales que se utilizan. Por ejemplo, los materiales impresos pueden estar indicados para los niños con buena habilidad lectora y el audio o video para otro tipo de niños. Los sistemas de clasificación diagnóstica sintetizan los síntomas en términos generales. Las conceptualizaciones de casos son retratos psicológicos personalizados. Las clasificaciones diagnósticas suelen ser descripciones más que explicaciones. Las conceptualizaciones de casos ofrecen hipótesis más explicativas exponiendo por qué emergen los síntomas, como los diversos factores ambientales, interpersonales e intrapersonales le dan forma a esos patrones de síntomas y qué relación va a haber entre síntomas que son ostensiblemente diferentes. Un porcentaje importante del abordaje presupone consideraciones y recursos transdiagnósticos por los que deben aplicarse en particular las circunstancias concretas y personales del caso. La conceptualización del caso subsume el diagnóstico, incluyéndolo como un componente pero sin sobrevalorar la importancia. En síntesis, lo que estamos diciendo es que un abordaje organizado no empieza con el diagnóstico, sino con el caso. El caso es una síntesis dinámica y abierta de diversos componentes de análisis y requiere una coordinación. En la terapia cognitiva, los diversos elementos que intervienen en el caso están interrelacionados. Las variables relacionadas con el procesamiento de la información, los patrones de conducta del niño como respuestas aprendidas determinadas por factores ambientales, intrapersonales, interpersonales y biológicos, el contexto cultural y concreto y el nivel de desarrollo. La conceptualización del caso abarca todos estos aspectos y es difícil sintetizar los componentes en un todo coherente. Pero allí es donde está el caso. Tenemos que tener presente que los niños y adolescentes son seres humanos complejos, cuyas conductas tienen múltiples determinantes. Por eso tenemos que, a partir de la complejidad del caso y no de las teorías simplistas sobre los problemas de la niñez y de la adolescencia. O sea, tenemos que partir siempre del caso, no de la teoría. A eso vamos. El problema manifiesto se sitúa en el centro de la conceptualización. Así, la conceptualización del caso empieza partiendo de problemas manifiestos. El modelo cognitivo trata 5 grandes grupos diferentes de síntomas, que son síntomas psicológicos, síntomas emocionales, síntomas conductuales, síntomas cognitivos y síntomas interpersonales, y 4 variables, que son historia y desarrollo, contexto cultural, estructuras cognitivas, antecedentes y consecuencias conductuales, que van a rodear estos problemas nucleares y que están interrelacionados e influyen las unas a las otras. Así, el desarrollo y la historia de aprendizaje de un niño influye en el problema manifiesto y a su vez determina el desarrollo y su historia. No hay que pararnos nunca en la simplicidad a la hora de entender el caso. La sencillez se relaciona más con la elegancia y la capacidad que tengamos para organizar los datos, pero no para ser reduccionistas. Supongamos que un niño tímido y ansioso que evita a sus amigos, ir a clase o ir al club, tiene miedo al rechazo y cree que solo va a estar seguro si se queda con papá y mamá. Antes de empezar a ir a la escuela, mostraba una conducta inhibida y tuvo malas experiencias en la guardería. Cuando empezó a ir a jardín, su madre y su padre se mostraron extremadamente ansiosos. Todos estos elementos contribuyen al problema actual. Además de su ansiedad y aislamiento, hacen que se pierdan algunas oportunidades importantes para su desarrollo,
como ir a fiestas de cumpleaños y pasar tiempos con el grupo de pares. De este modo el problema manifiesto interactúa con la historia de su desarrollo. Quiero decir que en el campo infanto-juvenil siempre debemos realizar un abordaje integral que incluya estos factores y las relaciones interactuando permanentemente y por tanto van a estar incluidas en nuestra formulación de caso. Las otras variables, como lo son el contexto cultural, las estructuras cognitivas, los antecedentes y sus consecuencias conductuales, van a interaccionar de un modo parecido a este problema manifiesto. La respuesta del chico que tomamos por un ejemplo hipotético, la respuesta de huida, recibe un refuerzo negativo al calmar su ansiedad. Sus continuas conductas de huida y evitación confirman su creencia de que la ansiedad es peligrosa, de que no puede hacer nada sin un apoyo constante de su madre y que la evitación es el mejor antídoto para la ansiedad. Su entorno cultural y su contexto familiar también pueden fomentar su ansiedad. Supongamos que vive en un barrio conflictivo en el que para estar seguro no tiene que alejarse mucho de sus padres y de la casa. Además, las creencias culturales relacionadas con la paternidad, por ejemplo, los padres deben preservar la seguridad de sus hijos, la mejor manera de garantizar esta seguridad es manteniéndolos a su lado, también van a influir en las conductas del niño. Entonces, el primer paso es definir el problema manifiesto de un modo que refleje una situación única del niño y su familia. Intentamos que esta definición sea tan concreta como pueda ser posible. Transformar los problemas generales en problemas concretos, dividiéndolos en componentes tanto cognitivos, psicológicos, conductuales, emocionales, interpersonales, para obtener una imagen personalizada del caso que nos va a servir de guía para el tratamiento. Por ejemplo, una niña de 8 años que presenta baja autoestima. Baja autoestima es un término muy general, muy vago, que no nos explica con claridad cuáles son las dificultades concretas a las que se enfrenta o que representa para ella tener una baja autoestima. Los aspectos conductuales, como por ejemplo la evitación de tareas novedosas y personas desconocidas, el llanto, la dificultad para persistir en las tareas frustrantes y la pasividad. Los componentes emocionales pueden o no incluir tristeza, ansiedad e irritabilidad. El hecho de tener uno, solo o dos amigos y de que el padre la criticara repetidamente puede ser un componente interpersonal. Cuando experimenta estas circunstancias sufre reacciones fisiológicas como dolores de barriga y de cabeza o sudoración. Los componentes cognitivos pueden influir o incluir también en sus pensamientos, como por ejemplo, todo lo que hago lo hago mal, la gente cree que soy tonta, mi padre cree que no valgo nada. La queja difusa que se presenta en un principio se dividió entonces en temas terapéuticos más tratables, lo que permitió plantear metas concretas de tratamiento para cada problemática. El trasfondo cultural también ejerce una influencia importante en esta práctica familiar. El contexto cultural determina procesos de socialización de las familias y estas prácticas familiares influyen a su vez en la expresión del síntoma, por lo que es de esperar que las manifestaciones clínicas y la respuesta al tratamiento de un niño van a estar influidas por el entorno cultural, tanto la expresión de los síntomas y la respuesta al tratamiento como la búsqueda de ayuda. La cultura entonces es un sistema que funciona como una red en la que se interconectan varios aspectos de la vida. Los diversos componentes de la cultura no están aislados, sino que interactúan constantemente y de manera dinámica entre sí. Las circunstancias ambientales particulares pueden salpicar la vida de los niños. Pobreza, opresión, marginalidad, prejuicios, discriminación por motivos de género o raciales o por parte de las instituciones, etc. Los prejuicios institucionales influyen en la educación que reciben los niños. Estas prácticas y actitudes contribuyen a que algunos individuos reciban una enseñanza de peor calidad, despierten unas expectativas más bajas y vean menospreciada su capacidad. Estas condiciones pueden provocar la aparición de pensamientos, emociones y patrones de conducta que formen parte de esta expresión amplia de la complejidad del problema. Nunca debemos menospreciar el peso que tienen estas variables actualmente en los tratamientos y en la comprensión de los problemas del chico, pero no significa psicologizar. Al contrario,
integrar en nuestro modelo de comprensión y formulación de caso estas variables. Familias que pertenecen a condiciones económicas, sociales o culturales particulares están expuestas a estresores que no suelen estar presentes en las vidas de otras familias. No responden del mismo modo a las técnicas del tratamiento establecidas y no conceptualizan del mismo modo sus problemas. Los efectos acumulativos de desventajas socioeconómicas y los estereotipos negativos a los que están expuestas algunas familias lleva a desarrollar estrategias adaptativas basadas en sus creencias sobre lo que significa ser miembro de una minoría o de un grupo poblacional particular. Consideremos el siguiente ejemplo. Un chico se sintió excluido e incómodo durante todo el curso escolar. Un día un compañero de clase dijo que había desaparecido su estuche de rotuladores. Sin motivo aparente, muchos niños le echaron la culpa a él, aunque fue exculpado más adelante. Esta experiencia hizo que se cerrara más en sí mismo y sus notas se resintieron, por lo que acabaron derivándole a una consulta. Cuando lo vemos por primera vez parece tranquilo, huraño, reprimido emocionalmente y distanciado. Evita el contacto visual, parece suspicaz y se comporta como si fuera un resentido. Sería fácil ponerle a este niño la etiqueta de resistente. Sin embargo, tenemos en cuenta los problemas que ha tenido en la escuela. Ese comportamiento es comprensible. Probablemente vea la terapia como un castigo y espere que el terapeuta lo culpabilice, le rechace e incluso quizás lo encasille basándose en estereotipos que están sesgados. La cultura da forma a las convenciones sociales. Por ejemplo, la duración de las pausas, el ritmo del habla y las reglas para tomar la palabra en la conversación están definidas por la cultura. Los jóvenes explican sus historias de maneras distintas y nosotros, los terapeutas, debemos adaptar nuestras intervenciones teniendo eso en cuenta también. Grupos culturales diferentes pueden sostener creencias divergentes respecto a la obediencia a la autoridad. La forma en que las familias reaccionan ante la autoridad del terapeuta determina el comportamiento en la terapia. Por último, la recogida de la historia personal y el desarrollo de los clientes es un requisito que suelen cumplir la mayoría de los profesionales de salud mental. La información sobre la historia y los antecedentes de un niño aporta datos relacionados con el aprendizaje pasado. Los datos históricos proporcionan un entorno en el que situar esas quejas presentes. Permiten establecer con mayor exactitud la frecuencia y duración e intensidad de los problemas del niño. Saber cómo un niño ha superado las etapas de su desarrollo también aporta información para una conceptualización del caso. Los retrasos en el desarrollo suelen hacer que los niños sean más vulnerables a las críticas percibidas y que les sea más fácil tolerar los estados afectivos negativos, al mismo tiempo que pueden hacerles más vulnerables a una depresión. Si el retraso afecta el procesamiento cognitivo, emocional y o conductual, puede obligar a modificar el enfoque del tratamiento. El estudio de las etapas del desarrollo y la historia del aprendizaje permite tener una perspectiva y una visión más amplia de los patrones de la desregulación emocional y desde la desregulación conductual. Por ejemplo, un patrón de desregulación emocional y conductual puede manifestarse en forma de problemas con el sueño, con la alimentación o con el control de esfínteres, de agresividad con los iguales o de dificultades para adaptarse a los cambios en la rutina diaria. Los factores de vulnerabilidad constitucionales o temperamentales suelen interaccionar con los factores ambientales para dar lugar a la conducta final que el niño manifiesta. Los datos y el desarrollo de la historia no solo proporcionan información sobre el niño, sino también de sus cuidadores. Por ejemplo, lo detallado y completo que sea el recuerdo que el cuidador tiene del desarrollo del niño puede ser muy revelador. Muchas gracias.